Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo de mecánica de fluidos. Hoy vamos con otro ejercicio de análisis dimensional, el cual dice lo siguiente. En el proceso de diseño de un avión, se desea determinar la fuerza de arrastre que sufre si la velocidad de crucero es de 300 km/h. El avión se desplazará en el aire en unas condiciones de densidad ρ y viscosidad mu atmosféricas, tal que la velocidad del sonido será de 330 metros por segundo. Se sabe además que cuando el avión viaje a 2000 metros de altura, el aire estará a una temperatura de 275,16 kelvins y a una presión de 79,5 kilopascales. Por otra parte, la viscosidad dinámica mu únicamente depende de la temperatura, no de la presión. En el apartado A nos piden encontrar los parámetros adimensionales que pueden ser relevantes para el estudio de la fuerza de arrastre que sufrirá el avión cuando viaje bajo estas condiciones. Es decir, a partir del enunciado anterior, hemos de intuir que la fuerza de arrastre es una función que depende de los parámetros que nos han dicho anteriormente. Es decir, la fuerza de arrastre es una función que depende tanto de la densidad, como de la viscosidad, como de la velocidad, como de la longitud característica, como de c. Entonces, ¿cuántas variables tenemos? Pues tenemos las 5 variables de las cuales depende la fuerza de arrastre y la propia fuerza de arrastre. Por tanto, tenemos en total 6 variables. ¿Cuántas dimensiones tenemos? Pues tenemos 3 dimensiones. Por tanto, si tenemos 6 variables y 3 dimensiones, ¿cuántos parámetros independientes tenemos? Pues 3 parámetros independientes. 3 parámetros independientes. De tal forma que vamos a poder calcular de aquí 3 números adimensionales. Las 3 dimensiones que nos lo he indicado son la densidad, la velocidad y la longitud característica. Es decir, a la hora de calcular los 3 números adimensionales, lo que vamos a coger es las 3 variables, de las 6 variables, las 3 que no son dimensiones, es decir, la fuerza de arrastre, la viscosidad y c, y multiplicarla por las dimensiones, es decir, multiplicar en cada caso por ρ, v y lc. Es decir, el primer número dimensional va a ser, cogemos la fuerza de arrastre por las 3 dimensiones, por ρ, v y por lc. Por tanto, por ρ, por v y por lc. Esto elevado a x1, esto elevado a y1 y esto elevado a z1. Y como en todo ejercicio de análisis dimensional tenemos que expresar las variables que tenemos aquí, es decir, la fuerza, la densidad, la velocidad y la longitud característica, en función de la masa, longitud y tiempo, es decir, en función de las 3 unidades básicas m, L, t, siendo m la representante de la masa, t del tiempo y L de la longitud. Por tanto, la fuerza de arrastre en mlt es m por L por t a la menos 2. La densidad es m L a la menos 3 elevado a x1. La velocidad es L t a la menos 1 elevado a i1 por la longitud característica, que simplemente es longitud, elevado a z1. Por tanto, sabemos que el primer número dimensional es la fuerza de arrastre por la densidad, por la velocidad y por la longitud característica. Pero tenemos que obtener los 3 exponentes. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues vamos a separar la parte que tenga m, la parte que tenga L y la parte que tenga t. Y nos vamos a quedar únicamente con los exponentes, es decir, m elevado a 1, por tanto el exponente es 1, más m elevado a x1, por tanto el exponente es x1, más no hay más m, por tanto esto es igual a 0. Por tanto, de aquí sacamos que x1 es igual a menos 1.
Para la L, pues lo mismo. Exponente 1 menos 3x1 más i1 más z1 es igual a 0. Y lo mismo para t. Menos 2 menos i1 es igual a 0. Por tanto, i1 es igual a menos 2. Por tanto, z1 vale menos 2. De tal forma que ya conocemos los exponentes, por tanto conocemos el primer número adimensional, que es la fuerza de arrastre, por ρ elevado a x1, es decir, a menos 1, por la velocidad elevado a i1, que es igual a menos 2, por la longitud característica elevado a z1, es decir, a menos 2. Por tanto, el primer número adimensional que nos permite calcular la fuerza de arrastre es la fuerza de arrastre entre la densidad ρ por la velocidad al cuadrado por la longitud característica al cuadrado. Y este primer número adimensional de los tres que hay corresponde con la fuerza de arrastre. Por tanto, ya hemos calculado el primer número adimensional, procedemos a calcular el segundo. Por tanto, el planteamiento del segundo número adimensional es: ¿qué otra variable queda? Pues hemos cogido antes fd, tenemos que coger para este número dimensional mu y multiplicarlo por las tres dimensiones, es decir, mu por ρ por v y por lc. Por tanto, el segundo número dimensional es mu por ρ elevado a x2 por v elevado a i2 por lc elevado a z2. Es decir, m por l a la menos 1 por t a la menos 1 por ρ, que es ml a la menos 3 elevado a x2 por la velocidad, que es lt a la menos 1 elevado a i2 por la longitud característica, que simplemente es l, elevado a z2. Y volvemos a sacar los exponentes correspondientes para m, para l y para t. Por tanto, para m elevado a 1, por tanto el exponente es 1, más m elevado a x2, por tanto más x2, y no aparece más m, por tanto 1 más x2 es igual a 0, por tanto x2 vale menos 1. Los exponentes de l menos 1, menos 3x2, más i2 más z2 es igual a 0. Por tanto, tenemos que obtener t para luego sustituir y obtener z2. Menos 1 menos i2 es igual a 0. Por tanto, i2 es igual a menos 1. No podemos calcular directamente z2 porque tenemos que conocer x2, lo cual ya conocíamos, y conocer i2. Por tanto, ahora que conocemos tanto x2 como i2, sustituimos y obtenemos que z2 vale menos 1. Por tanto, el segundo número dimensional, sustituyendo simplemente los exponentes que hemos calculado, es mu por ρ elevado a menos 1 por v elevado a menos 1 por la longitud característica a la menos 1, que es igual a mu entre ρ por v por la longitud característica, lo cual es fácilmente identificable qué número dimensional es esto, que corresponde con el número de Reynolds, simplemente que es invertido, porque habitualmente es ρ por v por l entre la viscosidad. Pero esto sigue siendo el número de Reynolds. Y por último tenemos el tercer número adimensional, que es la variable que nos quedaba, que es c por las tres dimensiones, es decir, por ρ elevado a x3, por v elevado a i3, por lc, es decir, por la longitud característica elevado a z3. Es decir, lt a la menos 1 por la densidad, que es ml a la menos 3 elevado a x3, por la velocidad, que es lt a la menos 1 elevado a i3 por l elevado a z3. Por tanto, volvemos a sacar los exponentes para m, l y t, que nos permitirá obtener x3, y3 y z3. Por tanto, los exponentes para m es directamente que x3 es igual a 0. Para l, que es 1 menos 3x3
más I3 más Z3 es igual a 0. Por tanto, de aquí sacamos que Z3 es igual a 0. Y en T es menos 1 menos I3, que es igual a 0. Por tanto, I3 es igual a menos 1. Por tanto, ya conocemos los exponentes y conocemos, por tanto, el tercer número adimensional, que simplemente es C por la velocidad a la menos 1. Es decir, C entre V, lo cual es un número adimensional bastante fácil de reconocer, que es el número de Mach. Número de Mach. De tal forma que la conclusión a la que hemos llegado, es que la fuerza de arrastre es la fuerza de arrastre entre ρ por v al cuadrado por la longitud característica al cuadrado, es una función que depende de otros dos números adimensionales, es decir, del número de Reynolds y del otro número adimensional que acabamos de calcular, que es el número de Mach. Por tanto, esta es una de las conclusiones que acabamos de obtener. Ahora vamos a calcular el apartado B, en el cual nos dicen: los efectos de compresibilidad serán importantes si el número de Mach es mayor que 0,3, si no, se pueden despreciar. Para estimar la fuerza de arrastre se realizan ensayos en un túnel aerodinámico sobre un modelo a escala 1:10 con aire a la misma temperatura que se esperaría a 2000 metros. Si los ensayos sobre el modelo se realizan a presión atmosférica, es decir, 101-350 pascales, calcular la velocidad que ha de tener el aire en el túnel para que exista semejanza completa. Por tanto, lo primero que vamos a calcular es el número de Mach. Y calculamos el número de Mach y nos da que es inferior a 0,3. Por tanto, los efectos de compresibilidad se pueden despreciar, es decir, la densidad la podemos considerar como constante. Y lo primero que vamos a hacer es recopilar los datos. ¿Qué nos dicen del prototipo? Del prototipo nos dicen que la presión del prototipo va a ser la presión atmosférica. La velocidad del prototipo es algo que desconocemos, pero conocemos que la temperatura del prototipo es igual a la temperatura del modelo. ¿Y qué conocemos del modelo? Pues del modelo conocemos que la velocidad del modelo es de 30 km/h, que la temperatura es de 275,16 Kelvin, que es igual a la temperatura ambiente, y conocemos que la presión es de 79,5 kilopascales. 79,5 kilopascales, perdón. Para que haya semejanza total, los tres números adimensionales han de ser iguales tanto en el prototipo como en el modelo. Pero nosotros, con que ahora igualemos el número de Reynolds del prototipo con el número de Reynolds del modelo, recordemos que hemos obtenido el número de Reynolds en el primer apartado, podremos despejar la velocidad del prototipo. Por tanto, el Reynolds del prototipo es la densidad del prototipo por velocidad del prototipo por longitud del prototipo entre la viscosidad del prototipo. Esto es igual al Reynolds del modelo, es decir, la densidad del modelo por la velocidad del modelo por la longitud del modelo entre la viscosidad del modelo. Por tanto, ¿de aquí qué queremos despejar? Pues la velocidad del prototipo. Pues la velocidad del prototipo, simplemente pasamos esto multiplicando y demás. Simplemente sustituimos aquí VP, es decir, la velocidad del prototipo, que nos queda que es la densidad del modelo por la velocidad del modelo por la longitud del modelo entre la viscosidad del modelo por la viscosidad del prototipo entre la longitud del prototipo por la densidad del prototipo. Y ahora que ya sabemos cómo se calcula la velocidad del prototipo, pues únicamente sustituimos los datos. Es decir, la velocidad es de 30 km/h por 10 por la densidad del modelo entre la densidad del prototipo, que esto es algo desconocido, pero como es un gas perfecto,
al ser un gas perfecto, se cumple que la densidad del modelo entre la densidad del prototipo es igual a la presión del modelo entre la presión del prototipo. Es decir, esto es 30 km/h por 10 por la relación de presiones, es decir, por 79,5 entre 101,35. Por tanto, nos da que la velocidad del prototipo es de 235,32 km/h. Por tanto, ¿qué es lo que hemos hecho en este apartado? Si sabemos que el modelo tenía una velocidad de 30 km/h a estas condiciones de temperatura, presión y demás, hemos podido calcular las condiciones de velocidad, la velocidad del prototipo, teniendo en cuenta que el prototipo tiene otras condiciones de presión y de temperatura. Es decir, hemos obtenido una relación entre un modelo y un prototipo. De tal forma que el modelo iba a 30 km/h y el prototipo irá a una velocidad de 235,32 km/h. Vamos ahora con el último apartado, que es el apartado C, en el cual nos dicen si la velocidad del aire en el ensayo se fija en 300 km/h, calcular la presión del aire que debe mantenerse en el túnel para que los resultados en el modelo sean extrapolables al prototipo, que aquí me he equivocado, al prototipo. Por tanto, nos dicen que la velocidad del prototipo es de 300 km/h, es decir, 83,33 metros segundo. Si sabemos que la fuerza del prototipo es de 1000 newtons, ¿cuál ha de ser la fuerza del modelo? Por tanto, ¿cómo vamos a resolver esto? Pues aplicando la semejanza. Como la semejanza de la fuerza de arrastre del prototipo ha de ser igual a la fuerza de arrastre del modelo. Es decir, la fuerza de arrastre del prototipo ha de ser igual a la fuerza de arrastre del modelo. ¿Y de dónde sacamos la expresión de la fuerza? Pues la hemos calculado en el análisis dimensional, cuando hemos sacado los números adimensionales en el apartado A. Por tanto, la fuerza de arrastre del prototipo entre la densidad del prototipo por la velocidad del prototipo al cuadrado por la longitud del prototipo al cuadrado ha de ser igual a la fuerza del modelo entre la densidad del modelo por la velocidad del modelo al cuadrado por la longitud del modelo al cuadrado. Por tanto, la fuerza de arrastre del modelo, simplemente despejamos de aquí la fuerza, que nos queda que la fuerza de arrastre del prototipo por la densidad del modelo, por la velocidad del modelo al cuadrado, por la longitud del modelo al cuadrado, entre la densidad del prototipo por la velocidad del prototipo al cuadrado, por la longitud del prototipo al cuadrado, es igual a 1000 por 10 por 1 y por 100. ¿De dónde sale este 100? Pues este 100 simplemente sale de la relación de longitudes. Porque recordamos que LM al cuadrado entre LP al cuadrado nos decía el enunciado que estamos trabajando antes a una escala 1,10. Por tanto, simplemente es sustituir estos datos en la relación de longitudes, lo cual nos da una fuerza de arrastre del modelo de 10 kN. Y con esto hemos terminado el ejercicio. Hasta luego.